Entonces, vamos a continuar. Fíjense en la pantalla. Vamos a estudiar hoy, entre otras cosas, lo que se conoce como la ley de Ampère. La semana pasada, lo que nosotros enunciamos es la ley de Ampère-Maxwell, que es un caso más general que la ley de Ampère. ¿Sí? En el caso que estemos en presencia de cambio de flujo eléctrico en el problema, tenemos que incluir acá otro término que incluye epsilon 0, mu sub 0 y la derivada, la primera derivada respecto del tiempo del flujo eléctrico. Pero en la mayoría de los casos no está cambiando el flujo eléctrico, a no ser que tengamos un condensador. Acá no. Veamos. Fíjense, la ley de Ampère nos dice que la integral de línea alrededor de cualquier trayectoria cerrada que pase por este alambre conductor, fíjense, quien cierre el alambre conductor que porta la corriente I es igual a la corriente que porta el alambre por mu sub 0. Entonces, si se fijan acá en el dibujo que está a la izquierda de la pantalla, se representa el alambre con la corriente pasando por él, y esta corriente genera un campo magnético. Y si ustedes se fijan, acá están puestas unas brújulas para mostrar cómo va cambiando la dirección del campo magnético en el círculo o en el camino cerrado que uno hace, ¿sí? En realidad, acá lo que está representado, más que el camino, está representada una línea de campo magnético, fíjense, y acá hay un elemento de camino de S. Entonces, si uno hace esta integral en todo el camino, en el camino cerrado, en este caso vamos a elegir un camino circular, porque en realidad la ley de Ampère dice que para cualquier trayectoria cerrada, esta integral de camino del campo magnético es igual a la corriente que encierra el camino, pero es para cualquier camino, para cualquier trayectoria cerrada. Y la corriente va multiplicada por mu sub 0, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Si se fijan, acá uno tiene dos opciones: o encuentra la corriente, si es que logra uno medir el campo magnético, o si uno conoce la corriente, puede determinar cómo es el campo magnético que hay alrededor del alambre. Esta ley lleva el nombre de André-Marie Ampère. Fíjense acá, está una estatua de él, está en Francia, en Lyon. Fíjense que Ampère vivió hace ya un par de siglos atrás. Nació él a finales del siglo XVIII y murió a mediados o a principios del siglo XIX. Y fue más o menos el tiempo en donde se fundaron las leyes del electromagnetismo. Una imagen más clásica de él es la que aparece acá, que es un dibujo. Ahora bien, fíjense una cosa que hay que recordar acá. Si uno usa, por ejemplo, fíjense acá la ley de Ampère es dada para un solenoide o una bobina que tiene n mayúscula vueltas. Uno tendría que considerar las n vueltas y
de esa manera enuncia correctamente la ley de Ampère para esta bobina. Entonces, uno puede observar que prácticamente acá se genera el campo magnético que genera un imán. Y no tenemos ningún imán acá, sino que simplemente es un cable conductor que está enrollado, que tiene n vueltas y genera un campo magnético dentro suyo. ¿Sí? Fíjense que justo en el centro se produce una línea que es línea de campo que es recta y que es coaxial con el centro de la bobina. O sea, ¿a qué me refiero con coaxial? Que tiene el mismo eje que el eje de la bobina. Entonces, acá se genera un campo magnético. Fíjense, si la bobina no está tan enrollada ahora, porque en el caso de la bobina del centro, las vueltas están pegadas unas a otras. A la derecha se demuestra una bobina de vueltas separadas entre sí. De todas formas, el campo magnético que se produce en el centro de la bobina es prácticamente una línea de campo recta. Y si ustedes se fijan, alrededor de los cables, del cable conductor, como están separadas acá a la izquierda en este caso, se van generando zonas donde aparecen campos magnéticos circulares. Luego, la suma de todos esos campos va dando un campo resultante de una forma más helizoidal y es un pelo diferente al caso cuando están juntas todas las vueltas de la bobina, en donde, si se fijan, no están estas curvas acá del campo magnético. Pero en general, cualquiera de estas dos es una bobina o un selenoide. También se puede decir que es un inductor. Entonces, esas tres palabras dicen lo mismo. Bobina, selenoide, inductor, para nosotros significa lo mismo. Entonces, como recién vimos la ley de Ampère, fíjense, ¿y qué nos decía la ley de Ampère acá? Que esta integral es igual a μ sub 0 por I. Pero como acá en la bobina tenemos n espiras, tenemos que agregar el n del número de vueltas a la ley. Entonces la corriente sería n veces I. Entre más vueltas le pongamos, más grande va a ser el resultado de esta integral. Entonces, fíjense, si uno desarrolla esta integral, tiene el lado derecho de la integral es v por L, donde L en este caso es el largo de la bobina. Entonces, v por L es igual a μ sub 0 por n mayúscula por I. Igualamos la expresión de arriba con la segunda expresión. Y de ahí despejamos el campo magnético y podemos encontrar que dentro de una bobina el campo magnético es igual a μ sub 0 por el número de vueltas de la bobina dividido por el largo y por la corriente. Siempre puede darse que el largo que la bobina tiene una vuelta. En ese caso, fíjense, eh, habría que ponerle 1 ahí, pero en general, las bobinas tienen montones de vueltas y un indicador que tiene que venir escrito en alguna parte de la bobina o de fábrica. Cuando uno la va a comprar, tiene que indicar de cuántas vueltas quiere uno esta bobina.
Entonces hay un número que también es muy característico de una bobina, que sería este n minúscula que está acá, que es nada más que la densidad de vueltas de la bobina. ¿Sí? El n minúscula es el número de vueltas que tiene la bobina dividido por L. También es un número característico de la bobina.